Bueno, a mí hay un aspecto que me interesa mucho como periodista y como ciudadana, y es la última reflexión de Jacques Attali, en el sentido de que efectivamente nos pueden manipular como consumidores. De hecho lo provocan de manera permanente todas las webs a las que entramos, también como ciudadanos. Yo estoy pensando que hay elecciones dentro de unos meses aquí en España, pero esto se puede aplicar en cualquier otro lugar. No hace mucho Facebook hizo un experimento, porque sabéis que Facebook no distribuye las noticias todas las que publicamos para nuestra gente, sino que hay un algoritmo que decide qué sale y qué no. Publicó una serie de buenas informaciones versus malas informaciones para ver de qué manera interactuaba eso con el ánimo de la gente. Hombre, yo a lo mejor, como gobierno que aspira a permanecer en el poder, puedo tener interés en tener acceso al algoritmo de Facebook o tener un acuerdo con ellos para facilitarles la vida, si a cambio de eso, durante los 15 días previos o durante la semana previa al día de la votación, ese algoritmo premia las buenas noticias, noticias amables, de solidaridad, de qué bien funciona el país, tal. O, por el contrario, si soy un partido de la oposición, puedo prometerle a Facebook que si llego a gobernar tendré un trato de favor con él a cambio de que en ese algoritmo premie las malas noticias, inseguridad, amenazas, terrorismo, pobreza. Es decir, eso a mí me interesa mucho como periodista y como ciudadana, pero no solo que a vosotros, y al hilo de lo que hablamos de seguridad y de democracia, ¿qué es lo que os ha parecido más destacado del documental? De hecho, esto que mencionabas no es hipotético. Facebook ha trabajado también en intentar o en pensar que se puede incrementar la participación electoral, sencillamente haciendo apelaciones al voto y modulando también cómo el algoritmo te ofrece, a través de la repercusión de determinadas noticias, apelaciones al voto. Y el problema que hay es casi el problema que estamos viendo hoy en día con todas estas, esta mañana hablábamos de ellos, cajas negras que median en nuestras interacciones entre nosotros. Estos algoritmos que se convierten en una especie de árbitro cuyas reglas desconocemos y cuyas acciones además no tienen que justificar. El caso Volkswagen es el más reciente y más espectacular de cómo podemos estar siendo partícipes en un sistema donde hay variables que desconocemos. Y no solamente nosotros, que los reguladores desconocen, y no solamente ellos, sino que los rivales desconocen. Es decir, es una de las cosas que más ahora mismo plantean preguntas. Yo respecto al documental, a mí hay varias cosas que me llaman la atención. Una de ellas es, y creo que en el contexto de este foro es interesante, la dificultad que los estados, y por lo tanto muchos de los que han facilitado un estado de estas cosas, tienen para poner argumentos encima de la mesa para justificar que esto es necesario. Es decir, hay una especie de lógica perversa, invertida, que es que todo esto lo hacemos en pos de que no ocurren cosas y que el hecho de que no ocurran es la garantía de que es necesario hacerlas. Pero no tenemos ninguna posibilidad de saber cuál es la efectividad de este estado de cosas, que desde muchas perspectivas es insostenible. Es decir, si ha estallado esta crisis de la privacidad, ha habido episodios concretos como el caso Snowden, pero era cuestión de tiempo. Sencillamente las cosas han cambiado y nos han llevado a un estado de cosas donde el pacto social acerca de qué hacemos con esa información tiene que plantearse y tiene que revisarse. Y luego hay otras cosas que quizás no salían en el documental o no se ponían tan en primer plano, que es la que, por ejemplo, no tiene que ver con los estados, sino con agentes en el mercado que están operando de determinadas maneras, que es cómo se toman decisiones, como en el caso del derecho al olvido, en realidad, en que conductas pasadas descontextualizadas limiten nuestra capacidad de acción en el futuro. Una vez un activista pro privacidad de la Unión Europea me dijo una frase, me lo explicaba en una frase que creo que es la mejor manera de explicarlo, porque es una respuesta al tópico más común acerca de la privacidad, que es que tú no tienes ni idea de si no tienes nada que esconder. La cuestión de que yo no tengo nada que esconder entiende un estado de cosas desde el hoy y desde el ahora, no desde el futuro, en un contexto en que tus circunstancias han cambiado de manera radical. Y lo que no tienes nada que esconder puede ser la causa de que no te den un empleo, de que no te den un seguro de vida determinado o de que tengas que dimitir por un escándalo político
por algo que tuiteaste hace 4 años. O que no tengas acceso a un tratamiento médico porque fumaste de joven y por tanto. De todas maneras, Fernando, a mí me ha llamado la atención, desde luego las revelaciones de Snowden hizo que perdiéramos la inocencia, ¿no?, sobre la bondad de la recogida de datos masiva y el uso. Pero me sorprende mucho, y es verdad, yo creo que tiene una cierta razón Baker, el norteamericano, cuando dice, hombre, hay un componente de hipocresía aquí, porque realmente lo que se quejan los alemanes, los franceses, es que ellos no sabían la cantidad de información. No es tanto, es decir, como, hombre, a los ciudadanos se les puede mirar, tenemos y tal, hombre, pero entre los aliados, ¿cómo lo percibes tú esa...? A mí me han llamado varias cosas la atención del documental y creo que incluye con lo que voy a decir la respuesta. Yo tengo una duda, no sé si quiero ser vendido como dato por Google o ser vigilado por los estados, ¿no? ¿Cuál es mi problema? Que yo creo que vivimos una ilusión de libertad y que no somos tan libres. Vemos que la comunicación que se considera libertad se transforma en vigilancia y eso sí que es un problema para mí. Y las técnicas y las nuevas tecnologías, más que reprimir, creo que nos seducen. Yo creo que este poder seductor de poner tu perfil, de poner datos, que es de una seducción tremenda y que crea un peligro más tremendo todavía. Si consideramos que la privacidad es un elemento clave de la democracia, si es clave que yo cuando esté hablando con alguien no me sienta vigilado, si eso ocurre, señores, tenemos un problema importante y sobre todo con eso de los datos que has dicho tú en política. Si yo hablo contigo privadamente y te manifiesto mis preferencias sexuales, que es lo más morboso, y después me dedico a la política y esos datos quedan ahí, ¿quién controla esos datos? ¿Quién los almacena? ¿Quién los vigila para que no sean utilizados con otra gente, ¿no? Y a nivel de seguridad, cuando el director de la NSA dice, miren señores, es que yo para encontrar al malo en el pajar tengo que vigilar todo el pajar. Bueno, pues entonces señores tenemos un problema importante. Pero yo creo que el tema está en que este mundo tecnológico es muy seductor. Pasa como con la televisión, nos mata de gusto. Y yo creo que es ahí donde está uno de los problemas. Bueno, uno de los problemas, lógicamente, es que nosotros facilitamos esa información y el principio de los servicios gratuitos o los servicios que vienen asociados a tener una cuenta gratis en Gmail, a poder hablar gratuitamente por WhatsApp, a comunicar gratuitamente. Bueno, no es tanta la gratuidad, porque en realidad lo que hacemos es una cesión de la información sobre quiénes somos, qué nos gusta y qué nos gusta, a cambio de un uso comercial. Pero volviendo un poco al poder, claro, es comprensible que sea tan atractiva la cantidad de información, la ingente cantidad de información que ahora se puede manejar, almacenar, procesar y cruzar para los gobiernos. Y sobre todo cuando hay uno que está en un país de donde proceden, digamos, los grandes estados paralelos que manejan toda esta información. Yo no sé si aquí hay algún tipo de entente posible o mientras Estados Unidos siga teniendo el control o el acceso más directo a los metadatos que manejan de todos, es razonable pensar que los servicios de seguridad israelíes, europeos, indios y japoneses van a querer tener el mismo acceso que los norteamericanos. Mira, una cosa muy breve a propósito de lo que has apuntado de la hipocresía. Yo creo que en estos momentos nadie duda de la eficacia de los servicios de inteligencia y de las nuevas tecnologías. Lo que se pone en duda es la credibilidad o la confianza que generan.
Porque yo democráticamente no mando espiar en mi país, pero si se lo digo a un tercero donde eso se puede hacer, legalmente no estoy cometiendo nada. Pero esa hipocresía a la que hacías alusión antes, ahí se pone de manifiesto, ¿no? Es un poco como lo de las cárceles. No torturo cuando la guerra de Irak en mi país, pero busco otro sitio donde eso no hay una legislación que a mí me limite el hacer eso. Bueno, después de Snowden, lo que decía el gobierno norteamericano es que nosotros no espiamos a ciudadanos norteamericanos. Esa es una de las grandes historias. De hecho, tener esta conversación fuera de las fronteras de Estados Unidos o dentro de la situación en una esfera totalmente distinta, porque de hecho todo el gran escándalo sobre el caso Snowden tenía que ver con cómo afectaba a los ciudadanos norteamericanos. A los no norteamericanos estaban totalmente fuera ya del debate, sino de la sombra de preocupación, dado que ahí ni siquiera se presuponía que el gobierno estuviera haciendo algo grave. Yo creo que el problema que hay son varios. Hay muchos problemas, este problema es muy complejo. Uno de ellos es el que, por un lado, la industria tecnológica ha instaurado por incentivos tecnológicos, por incentivos comerciales, un sistema donde hay una serie de premisas que no se han puesto en cuestión mucho tiempo, como las de que tienes que captar toda la información, guardarla durante todo el tiempo y presumir que tiene un valor. Y estos tres mantras le han dado forma de distinta manera cómo ha evolucionado esa industria. Y un poco lo que ha pasado en equivalencia desde el poder y desde cómo se ha acercado es que también igualmente ha presupuesto que si hay una información que potencialmente puede servir para mejorar su actuación en ámbito de decisiones que afectan a la vida de los ciudadanos y, por supuesto, en ámbito de seguridad, no puede permitirse prescindir de ella. Porque la posibilidad de que el prescindir de ella genere un problema posterior directamente descarta esa posición. Yo recuerdo una vez hablando con el jefe de comunicación de un presidente de comunidad autónoma de este país, después de un mínimo escándalo periodístico que tenía que ver con cómo se había descubierto que el Departamento de Interior de esa comunidad seguía, o digamos hacía un cierto seguimiento de las cuentas de Twitter de gente que pertenecía a movimientos sociales y activistas en movimientos sociales, en una situación de conversar alrededor de este tema, decirme, bueno, es que nosotros no les hemos dicho que cuenten nada ni lo que hagan ni que lo pongan público. Pero estando ahí es muy difícil que tú me digas a mí que me generes un incentivo por el cual yo me preocupe de no mirar eso. Yo puedo justificar desde múltiples maneras de mis acciones que es mi obligación mirar eso. Sobre todo cuando ha entrado la lógica de lo predictivo, que para mí es la más altamente debatible, porque el problema es que estamos asumiendo su eficiencia, y su eficiencia es muy discutible, pero además estamos también asumiendo su imparcialidad. Esto es una de esas cosas que cuando intervienes en el sistema cambias el comportamiento del sistema. El sistema no vuelve a ser el mismo que antes de que tú ejecutaras medidas con carácter preventivo gracias a las capacidades predictivas de los datos que tienes. Ahí me da pie a otra cosa que a mí me ha llamado mucho la atención en el documental, es cuando se plantea el concepto de seguridad, ¿no? Ese concepto de esa seguridad donde no existe la vergüenza, ni existe el reparo, ni existe la moral, ¿no? Esa extraña seguridad donde todo está permitido, ¿no? Bueno, y eso es tremendo, ¿eh? Por eso cuando ahí apelan a que habría que aclarar qué entendemos por ese concepto de seguridad, me parece muy importante. O sea, la seguridad no puede ser un paraguas donde cabe absolutamente todo y es posible todo. Supongo que lo conoceréis todos, pero recomiendo, si os ha interesado este documental, que no os perdáis Citizen4 sobre Edward Snowden, que además en estos días precisamente lo está emitiendo Canal Plus y supongo que cantidad de otras plataformas en las que se narra la historia de cómo se produjo las revelaciones de Snowden. Y una de las autoras, Laura, contaba además bueno, cómo a partir de sus contactos y de su investigación en este tema no ha podido cruzar una frontera nunca más en su vida sin que fuera sistemáticamente detenida. Y esto me recordaba el secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, al hilo de un reportaje reciente, nos decía que él aspiraba a que se aplicaran en Europa cosas que en Estados Unidos ya existen, como el Passenger Name Record, que permite en los controles de seguridad de los aeropuertos cruzar tus datos, un poco como hacía este supuesto adivino que tenían los hackers
Entonces, cruzar determinados datos, no solamente con la biométrica de la cara, sino saber qué tipo de páginas web has visitado, qué hay en tu pasado. En el fondo es lo mismo. No es que tú seas sospechoso, es que se busca en tu historial a ver si hay algún tipo de patrón que se ajuste al de alguien que puede ser peligroso. Esto es algo muy importante entenderlo. El modelo o la pregunta ya no es encontrar la pistola humeante que te implique de manera directa en algo que te identifique, es entender cómo la unión de todos tus metadatos genera una determinada foto de ti, de cómo te mueves, de con quién te mueves, de qué clase de cosas te interesan, y eso te sitúa más cerca de un porcentaje estadístico de probabilidad a partir del cual se entiende que eres posiblemente un objetivo a seguir o entras dentro de la categoría de sospechoso. Y eso es muy importante, eso de hecho se decía en el documental y creo que es muy, muy importante. Todo esto parecería no tan preocupante si no generara incentivos para la sospecha, pero es que eso es imposible. El seguir genera incentivos para la sospecha. Y es ahí donde a mí sí me interesaría casi más escucharos a vosotros. ¿Qué dice la comunidad de la inteligencia en un momento en que se desarrolla una arquitectura que dice el gran típico de la tecnología? Esto solo es una herramienta y lo puedes usar para bien o para mal, pero no es verdad. Las herramientas generan en muchos casos incentivos para determinadas conductas. Entonces, ¿cómo operas en una gran arquitectura que genera muy fácilmente el incentivo de la sospecha? Pues cuando queráis participar, yo no sé si tenemos más micros o a través de... o podemos distribuir. A mí hay otra cuestión que me interesa mucho y es verdad que en Europa se está haciendo una defensa de la privacidad, no solamente por temas de seguridad, sino por temas comerciales mucho mayor que en Estados Unidos. ¿Eso es un plus? ¿Es un plus? ¿O, por el contrario, nos sitúa en una situación de debilidad frente a la libertad con la que los gigantes tecnológicos pueden crecer, desarrollarse también en Estados Unidos? Yo no sé cuál es la percepción. Yo creo que eso es una jerarquía de prioridades, ¿no? También como a nivel de seguridad, yo creo que contra el crimen y el terrorismo no solo se lucha con fuerzas y cuerpos de seguridad y con inteligencia, yo creo que también se lucha cumpliendo las constituciones y respetando los derechos humanos. O sea, que ese es el precio que tendríamos que estar dispuestos a pagar si realmente fuéramos coherentes y no hipócritas con esa Europa que decimos defender de los derechos humanos y de la privacidad y de los principios democráticos. Si nos lo creyéramos, pues nos costaría acaso un poquito menos. ¿Hay alguna cuestión que queréis plantear, alguna reflexión? Quería preguntar a cualquiera de los tres. Se dice que en España la ley de protección de datos se abusa o se viola más que en otros países europeos. Quería saber cuál es vuestra opinión sobre esto y, si es así, cuáles son las causas y qué tenemos que hacer o cuáles podrían ser algunas de las cosas que tenemos que estar más pendientes de no hacer. Este es un tema complicado, de hecho, porque depende de... crea problemas que depende desde qué lado te acerques. En España, por ejemplo, tradicionalmente, entre el balance protección de datos, transparencia y acceso a la información, la balanza ha estado muy decantada para la protección de datos. Se dice que la Agencia Española de Protección de Datos es la que más recaudaba de Europa en infracciones a protección de datos y muchas veces en un país que ha tenido un problema histórico de leyes de transparencia y acceso a la información, de hecho lo seguimos teniendo, nuestros niveles de acceso a la información pública no son comparables a los de otros países de nuestro entorno, la protección de datos se ha convertido en un cortapisas, en la barrera tras la que se han escudado muchas administraciones para no hacer leyes de transparencia más progresistas. Entonces, yo no creo que haya que devaluar la protección de datos, pero en muchos casos la función y el contexto en el que se ha situado tenía más que ver con generar trabas a la interacción entre ciudadanos y administración que a facilitar una relación más fluida y más abierta. Yo, como periodista, te puedo decir, claro, nosotros manejamos un montón de información. Yo dirijo un diario digital y, por tanto, por primera vez en nuestras vidas
tenemos una cantidad de información, no de manera individual, pero sí en general sobre nuestros lectores, que bueno, estamos tratando de aprender cómo manejarla, y es verdad que es muy estricta y hay cantidad de cosas que no puedes hacer, que tienes que respetar, y esas cookies, que era muy interesante este programa francés, en el que cada vez que tú entras en una página te dice quién te está mirando, se usan fundamentalmente con fines comerciales y también de servicio, porque es verdad que cuanto más se sepa qué quieres, más servicios te puede ofrecer. Al geolocalizarte mientras buscas una farmacia o mientras buscas ayuda, pero sí que es verdad que es bastante estricta la agencia comparado con lo que otros colegas del Huffington Post de otros países sí que pueden hacer. Yo no tengo noticias de... Vamos, yo no conozco bien, pero sí conozco bien, por ejemplo, el derecho al olvido, que es algo que se planteaba también. Como disclaimer os diré que yo estuve me invitó Google a participar en el primer panel de expertos europeos que se celebró aquí en Madrid, ya que había sido Mario Costejo el primero en sacarlo, en el debate sobre el derecho al olvido, que a mí me parecía que tenía un componente muy peligroso, y es que efectivamente Google se convierta en juez y parte de quién tiene derecho a la privacidad y quién no. Porque no olvidemos que, bueno, el caso de Mario es obvio, ¿no? Oye, yo no tengo por qué estar arrastrando la mala reputación el resto de mi vida y tal, pero es que ya hay agencias que se dedican a limpiar la reputación online. Bueno, pues como hay abogados que defienden y un bufete cuanto más grande es, más cosas puede conseguir, también vía online se puede conseguir que tú acabes borrando una parte de tu pasado, lo cual tiene una parte buena para ti y quizá una parte mala en aras de la transparencia para el resto de los ciudadanos. Yo quiero saber mis representantes públicos o los juristas o determinados personajes y personas que forman parte del debate social, si son consecuentes lo que dicen con lo que han hecho, ¿no? De hecho, creo que ha habido que habilitar una excepción en la ley de derecho al olvido para la cobertura mediática y para la libertad de expresión entendida como libertad de prensa, porque una de las grandes preocupaciones con el derecho al olvido es que se utilizará para tapar cobertura mediática de escándalos en un tiempo X. Claro, pero lo decide Google, ¿eh? O sea, Google lo que hacen ahora es comunicarnos a los medios que han borrado determinados enlaces de su servidor. El problema es que Google ya era parte. Es decir, no lo convertimos en parte ahora. Era parte desde que se ha convertido en un monopolio que organiza nuestra manera de encontrar información. Es decir, el que un resultado concreto que relaciona a una persona con un término de búsqueda aparezca en la primera página de resultados o en la página 23, que es como que no aparezca, porque alguien ha llegado alguna vez más allá de la página 4 o 5 de resultados, y vosotros trabajáis en inteligencia, o sea, que supongo que debéis hacer clic más veces que el ciudadano medio. Y ese principio es inapelable. Google no tiene que justificar por qué algo aparece como resultado 3 o en la página 28. Le hemos puesto en una posición de convertirse en el juez supremo de cuál es la categoría de información. Y lo paradójico es que lo hemos hecho con nuestra colaboración, porque la manera en la que funciona PageRank, el algoritmo de Google, es midiendo cómo todos enlazamos a todas las páginas, para así de alguna manera resaltar cuáles son las más importantes y cuáles son las que menos. ¿No tenéis ninguna...? Sí. ¿Necesito? Sí. Sí. Creo que tengo. Creo que estamos en una etapa o una época en la que tenemos que firmar nuevamente un contrato social como se lo hizo hace cientos de años con la jurisprudencia y el derecho. Creo que estamos en una etapa en la que la inteligencia o toda esta nueva tecnología está siendo gran parte de nuestras vidas. Sin embargo, como un ciudadano del mundo, no me siento todavía 100% seguro con esto. Para mí todavía tienen temas o objetivos mercantilistas como prioridad, más que asegurarnos, o la vigilancia, como decía, nos enamoran con este tema de que vas a estar más seguro o mejor vigilado. Sin embargo, a la final somos un 99% de la ciudadanía que controlamos esto. Es igual que la televisión. No nos gusta un programa, cambias. Yo creo que tendríamos todavía el poder de mitigar esta cuestión mercantilista y hacerla realmente parte de una vida
o parte de nuestra vida las nuevas tecnologías en función de la ciudadanía más que de empresas. En cualquier caso, ampliar la educación, ¿no? Porque hasta ahora, bueno, es que a veces nos sorprendemos, ¿no?, de la cantidad de información, y eso debe redundar en una ciudadanía que conozca mejor cuáles son las consecuencias de esa vida virtual que tenemos, ¿no? De acuerdo. Nosotros estamos intentando incluir estos temas en la educación primaria y secundaria, ante una generación de pulgarcitas que manejan muy bien este dedo, cómo educar en este ámbito. De saber analizar datos de páginas y demás, ¿no? E ir empezando a educar de forma seria en este ámbito. Pero todo es muy lento y va muy despacio. Yo tengo más una pregunta casi, porque yo tengo aquí la percepción un poco partida. ¿Cuánta gente cree que este problema se resuelve con legislación y cuánta gente cree que se resuelve con resistencia ciudadana? Porque aquí la ciudadanía no es un agente pasivo, nadie nos obliga a usar estas herramientas. Es más, nadie nos obliga a usar estas y no otras, porque muchas veces hablamos de las tecnologías como si fueran un bloque homogéneo, es decir, como si las tecnologías fueran esta particular formulación de las tecnologías, y no es verdad. Todos, en vez de Firefox, podríais usar Tor, que es un navegador que encripta todas las comunicaciones y que se usa para fines legítimos y también para fines ilegítimos, pero que marca un estado de relación totalmente distinto. O en vez de usar Facebook, que es una red gratuita, podríamos haber usado redes de pago que tienen un determinado contrato con los usuarios que les fomenta a una no cesión de sus datos para explotaciones comerciales. Entonces, aquí los ciudadanos no somos solamente seres que tenemos que pedir mejores leyes, sino que tenemos también que votar con nuestras acciones y con nuestro bolsillo. Entonces, ¿qué pediréis? ¿Mejores leyes o mejores armas, mejores herramientas? Sí. Las dos, ¿no? Yo creo que en el caso de la televisión hay televisión basura porque hay gente que come basura y consume basura, y en esto pasa otro tanto. Hay gente que me parece que es un error que te digan que este es el mal menor. Yo estoy ya harto de que siempre me toque escoger entre el mal menor. Me gustaría que alguna vez me dieran a escoger entre tres bienes para escoger el bien menor, ¿no? De esto. Pues creo que lo que plantea José Luis va por esa dirección, que somos muy responsables también de las cosas que nos pasan. Sí, pero bueno, en Estados Unidos, después del 11S, se aprobó el Patriot Act, que lo que hacía era fundamentalmente dar vía libre. De hecho, buena parte de lo que estamos viendo en lo que es el control de la inteligencia por parte de las agencias norteamericanas nace de un sustento legal, es decir, es que legalmente se podía hacer. Yo estoy totalmente de acuerdo. Luego ha crecido mucho más, pero claro, ahí no hubo ningún tipo de oposición. Luego los ciudadanos, en este caso norteamericanos, pero estoy convencida que aquí lo hubiéramos... Claro. Bueno, también hemos apoyado leyes similares en algún momento. Tú permites, o sea, tú cedes ese derecho a la privacidad a cambio de una mayor protección cuando te sientes amenazado. Yo creo que la autoprotección es una cuestión esencial en este tema, es decir, la asunción de unas responsabilidades de que si tu intimidad es tuya y tu privacidad te preocupa, la responsabilidad de protegerla también es tuya. Y en una parte tiene que ver de educación, pero otra parte tiene también de adoptar una posición activa y dar un paso adelante, porque yo estoy convencido, a lo mejor digo que una agencia de inteligencia en general nunca ha tenido un excesivo problema con la legislación, es decir, ha encontrado la manera de operar dentro de ella. Y el problema por el que todo esto ha pasado no era porque había demasiado pocas leyes o porque las leyes no estaban a la altura de los problemas. Era porque había una voluntad política. Y esa voluntad política no se había frenado por un mejor marco legal. Sí se ve frenado cuando determinadas barreras tecnológicas aparecen y cuando de repente ya no es tan fácil leer tus comunicaciones porque están encriptadas. Y por eso... por ejemplo, Cameron ha propuesto abiertamente prohibir la encriptación, que es algo que, aparte de en temas de libertades civiles, es altamente sospechoso,
no es ni siquiera práctico y ni siquiera posible, no es viable de muchas maneras. No podríamos operar con la banca online sin encriptación, por ejemplo. Tú tenías una... Había varias... ¿Y dónde está el micro? Que lo he perdido. Pues empezamos por ti. Sí, una pregunta. ¿Dónde está un poco el límite del tratamiento de los datos? ¿Y veis posible que en un futuro más o menos cercano esto se vuelva una guerra porque existan mecanismos de contrainteligencia que se dediquen sistemáticamente a dificultar y a ir pues contra Google? Ya no digo contra los estados, sino contra todas estas herramientas y contra todos estos grandes hermanos. Bueno, pues yo creo que es la guerra por otras vías y la defensa de intereses por otras vías. Ahora las armas son las nuevas tecnologías. El problema es que Europa tiene lo del INCE, ¿no? El crear una comunidad de inteligencia europea. Yo lo he dicho hoy por la mañana, creo que las fronteras ya no sirven cuando los problemas son globales, que todavía estemos en esa guerra. Esta información es mía, es española, es alemana, es francesa. Eso me parece de un ridículo tremendo, tremendo. Y que no se resiste, que yo creo que tiene fecha de caducidad. Durará más, durará menos, pero con fecha de caducidad. Y esto está pasando con el tema de los refugiados, ¿no? Donde ha estado la inteligencia, no ya nacionales, sino europea, o con la crisis económica, porque los datos estaban ahí. No estoy seguro si he entendido la pregunta del todo, pero si esto puede ser armas o herramientas para un escenario de guerra entendido como confrontación entre poderes nacionales en primer nivel, ya está pasando. Ya, o sea, tenemos toda una serie de escenas en los últimos años, desde que Estados Unidos tiene problemas muy serios con China en el ámbito de la ciberseguridad. Digamos que hay ejércitos de hackers chinos que tanto por intereses comerciales como por intereses geoestratégicos están jugando esa batalla. Y también ha habido conflictos y ha habido enfrentamientos que han sucedido entre países pura y exclusivamente en el ámbito de la seguridad informática. Un caso muy espectacular por lo que suponía de cruzar una línea fue el caso de Stuxnet, un virus desarrollado por Estados Unidos para acabar con el programa de centrifugadoras nucleares de Irán, en el que literalmente consiguieron destruir las centrifugadoras por introducir en su firmware, en el software de control, un mecanismo que les obligaba, una lógica que les obligaba a operar mal, con lo cual esto ya es un territorio de combate. ¿Quién más? ¿Puedes pasar de mí? ¿O quién? ¿La última? ¿Ya? Pero es que teníamos apalabrada otra, o sea que vamos a hacerlas breves. Sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias. La verdad es que me encantó el documental y esta reflexión que estamos haciendo. Y el primero es un comentario muy breve que, pues, ¿qué tanto nos ayuda o nos perjudica? También el hecho de si algún día nosotros llegásemos a decir, ¿sabes qué? Bueno, pues ya no quiero participar en Facebook, ya no quiero participar en Twitter, WhatsApp, etcétera, porque estoy cediendo mis derechos, pero también corremos el riesgo de quedarnos fuera de esta actualidad y de esta esfera donde todos estamos intercomunicados y que pues nos venden un producto muy jugoso que a todo el mundo le gusta. Entonces, pues es como esta dificultad de si decidimos entrar o decir, bueno, ¿sabes qué? Prefiero renunciar a esto. Y la segunda es la democracia, cómo participa en un tema de inteligencia. Hoy por hoy, yo soy de Monterrey, Nuevo León, México, y tenemos un gobernante que, dadas las condiciones, hoy es uno de los políticos más seguidos en Facebook, tiene más de 1 millón de seguidores, es un político independiente, y él sale precisamente de una caracterización que se hace a raíz de una encuesta donde a la gente le preguntan qué es lo que quisieran ver en un político y se crea un personaje. Se crea un personaje, se le llama El Bronco, él se llama Jaime Rodríguez, pero bueno, se crea un personaje y la gente lo compra. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Realmente la democracia nos lo van a vender como productos como Donald Trump o El Bronco? ¿O realmente vamos a tener eventualmente políticos que van a identificar las necesidades y van a llegar a ellas? ¿O es ahí donde me resulta interesante? Si me permitís, eso es más viejo, ¿eh? Es decir, no cambia. Es verdad que ahora lo que sí que te permite es recolectar mucha más información e ir modelándola, pero vamos, políticos que se autodiseñan o se diseñan por grupos afines tratando de percibir qué es lo que quieren los votantes, no es de la era de las redes sociales, sino muy, claro, muy pero anterior. con mayor afinidad es a lo que yo me refiero.
Claro, claro, van afinando porque tienen más herramientas. Una cosita muy breve a esto. La primera, de si nos desenganchamos y demás, una anécdota muy antigua que cuentan del amigo Sócrates que iba por un mercado y él dice la cantidad de cosas que no necesito. Es una decisión. Bueno. Y la otra es el tema de la formación, y ahí sí que tenemos un peligro cuando desaparecen las humanidades y no formamos a los ciudadanos en el sentido crítico. El tema de la formación me parece clave. ¿Qué pasa, Sen? Yo simplemente quería, a colación un poco de lo que dijiste tú, de si preferimos educación o si preferimos legislación. Creo que la educación más que nada en este caso es de tipo preventivo, cómo cuidar tu privacidad de cara a las amenazas. Pero ya una vez que se han vulnerado tus derechos a la privacidad, es necesario una legislación. Y ahí es donde yo me pregunto si es válida o es efectiva una legislación nacional en un problema tan global como es el mundo virtual, o si sería necesaria una legislación de tipo más internacional, lo cual yo veo en este caso un poco difícil, por no decir muy difícil. Gracias. Has acertado, vamos, de pleno. Como mínimo ahora mismo, y creo que eso es interesante observarlo, hay dos legislaciones bastante enfrentadas, la norteamericana y la europea. Yo lo que sí quiero es, en cualquier caso, hacer un poco Hay conquistas legales que se pueden obtener desde la resistencia y desde la pelea. El caso reciente, que tiene 2 semanas, de una victoria importante en lo que se llama Safe Harbor, que es el estatus que protege los datos y que en el que había una equivalencia por relaciones comerciales entre Estados Unidos y Europa, surge de un ciudadano individual, un austríaco de 23 años, estudiante de Derecho, que se preocupa por observar y enterarse de que si la sede fiscal en el resto del mundo, menos en Estados Unidos, de Facebook está en Irlanda y la legislación europea obliga a los proveedores de información en Europa a dar copias de sus datos a sus ciudadanos, que él tenía el derecho de pedirle a Facebook una copia de todos sus datos y que Facebook tenía la obligación de dárselos, es el comienzo de una batalla legal que 7 años después va a cambiar la legislación europea, exactamente igual que en el caso del derecho al olvido. Entonces, aquí hay 2 culturas en las que hay un cambio de percepción, hay intereses comerciales también, por supuesto, porque la Unión Europea tiene determinados intereses también a tener un perfil propio en cuestión de gestión de la información y de servicios de la información, porque básicamente somos todos consumidores de un sector que existe en otra economía. Y creo que la legislación nacional, efectivamente, no es un ámbito o un marco útil ahora mismo, pero que en el marco de la legislación europea se pueden hacer muchísimas cosas y se están haciendo. También conozco gente muy escéptica que dicen que la mitad son más hacia la galería, que la realidad de un mundo donde estamos aprobando tratados intercomerciales absolutamente opacos que legislan cosas a las que no tenemos acceso es mucho más tremenda que lo que pueda pasar en una Corte de Derechos Europeos. Tenemos que terminar solamente por comentar una cosa. Estamos todavía en el Pleistoceno. El otro día hablaba con Juan Ignacio Cirac, el físico cuántico, que está desarrollando un ordenador cuántico que dejará en pañales todo lo que conocemos ahora. Y esto, la NSA y los cables submarinos, tal, nos parece la bomba. Bueno, la capacidad de computación cuántica supera lo que nosotros ahora mismo podemos soñar. Y esa capacidad va a permitir controlar desde el tráfico, las luces, los sistemas de seguridad, las centrales nucleares, hasta un punto que nos va a hacer más fuertes en algunos aspectos, pero infinitamente más vulnerables también, porque todo el control va a pasar. Y más sencillo, súper rápido. Es que para entender lo rápido que estamos yendo, sin irnos a un escenario de 5 años vista, sino comparando con los últimos 2 años. En los últimos 2 años tenemos smartphones, teléfonos que incorporan lectores de huella digital y tenemos relojes de pulsera que incorporan lectores de pulso y ambos son dispositivos conectados que generan datos que van a parar en los mismos data centers de los mismos servicios. Es decir, en esta escalada ya vamos por la huella y por el ritmo cardíaco. No sabemos en 2 años cuál será. Bueno, pues si os parece seguimos charlando ahora de lo mismo, pero ahora ya cara a cara, sin micros.